Ah, ya, conectó, te cogió miedo. Buenas tardes, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan hoy para la puesta en circulación del libro La Otra Inmigración, una segunda edición de un libro originalmente publicado en el año 2008 que versa sobre la migración extrainsular. Hoy nos acompañan los autores y un especial comentarista que va a estar haciendo una transición por el contenido de este libro y sintetizando los hallazgos principales de la investigación realizada por Fran Cáceres Evert, también por César Andrés Camaño y el señor también, perdón, Fran Cáceres, César Andrés Camaño y Fran Baez Evers. Entonces, vamos a iniciar la puesta en circulación con la lectura de una breve semblanza de estos tres autores quienes nos han dado el privilegio en el Instituto Nacional de Migración de permitirnos la reimpresión de su libro. En el caso del doctor Fran Cáceres, es actualmente profesor en la área de estadística en las áreas de estadística y demografía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro del consejo editorial de la revista Notas de Población del Centro Latinoamericano de Demografía de la CEPAL y también es parte de la Oficina Nacional de Estadísticas en el rol de director de censos y encuestas. Esta dirección se encarga de coordinar el diseño e implementación de diversas encuestas, pero de manera puntual para el caso de la migración, se encarga de la encuesta nacional de inmigrantes de la República Dominicana. Asimismo, nos acompaña el segundo autor del libro, César Andrés Camaño, quien es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña con una licenciatura en Psicología Industrial. Sus estudios de posgrado se centran en gestión de la calidad y la productividad en cooperación. También cuenta con estudios de doctorado en cooperación y bienestar social de la Universidad de Oviedo, España, y un diploma de estudios avanzados. Tiene una amplia experiencia en investigación y docencia. Ha trabajado en múltiples proyectos de investigación sobre varios temas de psicología y medicina. Dentro de las instituciones para las cuales el señor Andrés Camaño ha estado pues colaborando, se encuentra el Observatorio Dominicano de Drogas, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Educación, Banco Mundial, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y dirigió también la División de Investigaciones del Consejo Nacional de Discapacidad de la República Dominicana, CONADIS. Actualmente, el señor Camaño se desempeña como encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Por último, y no menos importante, aunque de manera triste, debemos decir que no contamos con su presencia hoy porque ha partido de la tierra hace ya algunos años, debemos mencionar de manera especial al doctor Fran Baez Eber, sociólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue su licenciatura, y los estudios de maestría y doctorado también en sociología realizados en México en la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera profesional se destacó por su excelente desempeño como docente universitario, investigador y consultor para organizaciones nacionales e internacionales. Algunas de las obras destacadas, aparte de este libro que vamos a estar conversando hoy,
se encuentran la emigración de dominicanos a los Estados Unidos, determinantes socioeconómicas y sus consecuencias. Tenemos el libro Migración Internacional y Economía Cafetalera, del cual es coautor nuestro comentarista, el doctor Wilfredo Lozano. Tenemos también la formación del sistema agroexportador en el Caribe, donde Frank Báez estudia tanto este fenómeno en la República Dominicana como en Cuba. Braceros haitianos en la República Dominicana es otro de sus obras, y las migraciones internacionales en la República Dominicana. De manera especial, Rafael Durán y Emilio Betances afirman sobre su compañero de trabajo y también docente que las obras de Franz Evers, Báez Evers, constituyen un gran aporte a la sociología y al estudio de la sociedad dominicana. Sus trabajos sobre el sistema agroexportador y la migración internacional fueron los ejes fundamentales de dichos aportes y permiten tener una buena aproximación al desarrollo de la sociedad dominicana en su pasado y presente. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se encuentran con nosotros y vamos a dar paso entonces en inicio a los comentarios del doctor Wilfredo Lozano, director general del Instituto Nacional de Migración. En primer lugar, permítame agradecerle a los autores disposición a nosotros en el instituto publicáramos esta obra de ellos en nuestra colección. Desde que yo leí el documento, que hoy es ya un libro, a mí me interesó muchísimo, incluso creo que Frank y yo lo hablamos, era necesario publicar el libro, porque a mi manera de ver, era una contribución muy original a los estudios sobre migración, pero además, en particular, porque los descubrimientos que estaban ahí y la novedad del objeto de investigación, me parecía a mí que debía ser reconocido y divulgado en una amplia perspectiva. Recuerdo que yo con Frank Báez, sin yo ser un creyente, yo diría que Dios lo tenga en gloria. Discutíamos mucho estas cosas y de alguna manera yo siento que la publicación de este libro es un homenaje a la labor de Frank, que a mi manera de ver fue el sociólogo más completo de nuestra generación y un verdadero sabio en materia migratoria. Yo diría que un primer punto interesante de este libro es el hecho de que destruye un mito que circula sobre todo en los medios de comunicación. La idea de que en materia inmigratoria lo único importante, lo único relevante es la cuestión de la inmigración haitiana. Sin dejar de reconocer el peso demográfico de esa inmigración, este libro demuestra que la migración no es simplemente un fenómeno en sus consecuencias e impactos, no simplemente representa un fenómeno demográfico, un quantum demográfico en la sociedad receptora. La migración también, de alguna manera, la inmigración en particular, es un fenómeno de cambio social, es un fenómeno de transformación que hibrida sociedades y culturas distintas y genera una consecuencia diferente a lo que originalmente se está juntando. Yo no tenía una idea tan clara como a partir de la lectura uno deriva de la importancia que tienen estos 10 países en materia inmigratoria en República Dominicana. Yo no les voy a narrar el cuento, eso se lo dejo a los autores,
Lo que quiero significar son un par de cosas. Yo diría que el primer punto es que a diferencia de lo que comúnmente se aprecia en las discusiones que sobre la cuestión migratoria haitiana se discute, esta inmigración demuestra, estas inmigraciones demuestran que en la República Dominicana el proceso de asimilación, de integración de esos migrantes, de alguna forma expresa una gran capacidad de adaptabilidad y vínculo con la sociedad receptora, de forma tal que lo que podríamos llamar el conflicto de asimilación, el potencial de rechazo de la sociedad a estas comunidades inmigrantes es mínimo en el caso que nos ocupa. Esto demuestra varias cosas. Está claro que en el país la cuestión de Haití, la cuestión inmigratoria haitiana, genera en la opinión pública un potencial enorme de rechazo. Sin embargo, los estudios que yo conozco, si bien no desmerecen en cuanto a la idea de que hay una opinión generalizada que de alguna forma percibe negativamente a la inmigración, no lo es menos que en la sociedad dominicana hay claridad en cuanto a que de lo que se trata es de introducir un cauce legal en ese proceso, de alguna manera de establecer un patrón de asimilación que no bloquee, que no choque con lo que podríamos llamar los patrones de identidad de la sociedad receptora. Pero este libro añade una cosa interesante, añade que si en 10 comunidades esto está ocurriendo, cabe la hipótesis de que en el caso de Haití quizás estamos analizando, quizás estamos percibiendo con instrumentos no tan adecuados el mismo fenómeno, y por eso los resultados es lo que se discuten en la opinión pública. Me parece que es un tema que de esta investigación se deriva. En segundo lugar, expresa una relación con el Estado sumamente interesante. Es una relación donde hay de alguna manera una función de facilitador del Estado frente a esta inmigración, a diferencia del caso de Haití. En tercer lugar, es la parte que menos me interesa porque los autores, imagino que hablarán mucho sobre esto, asumen una ruta metodológica sumamente novedosa. Y esto no solamente tiene que ver con la innovación en sí misma, sino con la inteligencia de manejar pocos recursos. La investigación era muy pobre para producir un enfoque creativo y que diera una enorme riqueza al estudio. Ellos manejaron diversas estrategias, las encuestas tradicionales, pero también manejaron entrevistas a informantes claves, y el resultado es un análisis sumamente rico del perfil comunitario, yo diría, de cada una de estas inmigraciones. Entonces ustedes van a encontrar en los 10 casos que se analizan, no solo el análisis de un proceso de entrada, sino cómo percibe esa comunidad su vínculo con la sociedad dominicana, las opiniones que tienen, cómo ellos ven su proceso de asimilación e integración en la sociedad dominicana, y esto se repite en cada uno de los casos que se estudian. Hay una cantidad de factores que ellos introducen en el análisis, donde lo que más me interesa es destacar la riqueza de lo que podríamos llamar la dimensión cultural del fenómeno. Y entonces variamos aquí desde contribuciones que van por la culinaria, contribuciones que tienen que ver con la cultura propiamente tal, hasta llegar a dimensiones sociales. Entonces,
Un punto interesante, en algunas de esas comunidades, por ejemplo, la japonesa, la judía, es que como comunidad, esos grupos inmigrantes han generado un impacto muy interesante en la sociedad dominicana. Hay pocos estudios sobre procesos inmigratorios que no sean el haitiano. En el país hay, que yo sepa, hay un estudio que lo estamos por publicar en el instituto, el estudio de Valentina Peguero sobre la inmigración japonesa, que es un libro importante. Un libro poco conocido, lo publicó el Banco de Reserva en una edición que yo llamo clandestina porque nadie la tiene. Nadie la conoce. Ese es un estudio muy valioso. Está el libro hay un estudio sobre la inmigración judía, también es muy extraño. Sobre la inmigración popola hay un par de trabajos. En fin, hay pocos estudios al respecto, pero ningún estudio de los que acabo de mencionar tiene, yo diría, la riqueza numérica, la riqueza cuantitativa sobre variables sociales de la comunidad inmigrante como el que estamos hoy poniendo en circulación. El libro tiene, yo creo que también importancia política. Y disculpen que yo insista en este punto, porque demuestra que es posible asimilar una población extranjera en un canon de convivencia, en un canon de asimilación de esa población a nuestros patrones identitarios, pero también en un canon de receptividad de esa sociedad receptora a valores, tradiciones, costumbres del grupo inmigrante. Y el resultado es una mayor riqueza cultural. Yo diría que ese punto tiene mucha pertinencia precisamente en momentos como el de ahora, donde el Estado ha dado un paso importante en lo que podríamos llamar los procesos de regularización migratoria de amplias comunidades inmigrantes con una alta proporción de inmigrantes en condiciones irregulares. En este momento se desarrolla en el país ya un proceso de regularización de la población inmigrante venezolana, que como ustedes saben está pasando, tiene unas características como comunidad política muy particulares, y está pendiente un proceso que una fase final del proceso de regularización migratoria que hace varios años se inició y ha pasado por un camino muy tortuoso. Entonces yo creo que este libro debe hacernos sentir entusiasmados en el hecho de que es posible que en el país produzcamos iniciativas de integración que permitan ver la migración con otros ojos, los ojos de una buena convivencia, los ojos del desarrollo, los ojos de una sociedad más plural y más democrática. Yo creo que este libro, y no les voy a cansar mucho, abre una ruta de investigación novedosa, representa un precedente político en el estudio de la inmigración. Y bueno, a partir del mismo, yo espero que jóvenes investigadores, algunos de los cuales están en el instituto, se entusiasmen y profundicen en el camino que estos autores nos abren con su libro. Bueno, yo solo me queda felicitarlos. Y yo me siento realmente muy, yo no diría simplemente complacido, me siento orgulloso de que en el instituto se haya tomado la iniciativa de publicación de este libro, no solo por las razones que he dicho, sino también por algo que yo siempre he peleado,
cuando se publican los libros en gran parte se publican para los amigos. Entonces, estos autores, mi querido Fran, hoy fenecido, el otro Fran Cáceres y Camaño, son amigos y de alguna manera los libros se leen entre las comunidades de amigos. Los libros son un diálogo, son una conversación de mala fe, porque es una conversación donde el lector no tiene la chance de discutirle en ese momento al autor sus ideas, pero es un camino bueno porque nos obliga a la disciplina, y yo creo que este es un libro retador, un libro que nos obliga a repensar muchas cosas, y yo diría que en gran parte esa es su virtud. Bueno, pues de nuevo les reitero mi felicitación y muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias al doctor Wilfredo Lozano por esas palabras introductorias. Para las personas que hoy se enfrentan por primera vez a este libro, es importante destacar que la población abordada son alemanes, colombianos, cubanos, chinos, españoles, estadounidenses, franceses, puertorriqueños y venezolanos. Entonces, al referirnos a los 10 grupos de inmigrantes, estamos refiriéndonos a personas originarias nativas de estos países. Vamos a dar paso entonces al señor Fran Cáceres, al doctor Fran Cáceres, para que continúe con la presentación del libro. Muchas gracias. Toma este. Gracias, buenas tardes. Me voy a quitar esto. Yo le decía allí en hace un ratito que voy a hacer como los perros, se ponen un collar, estoy vacunado. Sí, sí. Ya hace tiempo que estoy fabricando anticuerpos. Bien. Me van a permitir leer estas paginitas porque como tenía un tiempo restringido, ante el temor de emborracharme hablando, preferí escribir unas notitas aquí. En reiteradas intervenciones en escenarios donde se alude al tema de la migración en la República Dominicana, hemos señalado que el abordaje de este tema con la objetividad necesaria inexorablemente implica hacer un ejercicio previo de 3 componentes. El primero es la desproblematización del asunto, pues la migración es un fenómeno, no un problema. De manera recurrente en la República Dominicana se habla del problema migratorio. No es un problema, es un fenómeno que nace con los albores de la aparición misma de la especie humana sobre la faz de la Tierra, y el cual, tanto en el territorio de origen como en el de destino, tiene motivaciones económicas y sociales e implicaciones de la misma naturaleza. El segundo aspecto del ejercicio consiste en un esfuerzo tendente al rescate de la discusión del tema, pues desde hace más de 3/4 de siglo, especialmente durante las últimas 3 décadas, el debate y puesta en agenda de este fenómeno multicausal ha estado secuestrado por un colectivo que, aunque cuantitativamente pequeño, detenta el uso privilegiado de papel y tinta, podios, tarimas, micrófonos y hasta púlpitos. Mientras que el tercer elemento del ejercicio hace referencia a la necesidad de deshaitianizar el abordaje de la migración y exorcizar el discurso de la falsa invasión pacífica, por 2 razones básicas. Una alude al hecho de que no se trata de un fenómeno unidireccional, pues existen abundantes evidencias de que la diáspora dominicana supera con creces al número de súbditos de otros países residiendo en la República Dominicana.
Mientras la otra razón hace referencia a que, conforme a los últimos censos de población, este terruño de poco más de media isla provee albergue a un colectivo humano originario de más de 100 países. La perspectiva derivada de la concepción esbozada en forma precedente se convirtió en línea de enfoque al momento de abordar el tema migración. Y en un cruce del camino por el cual me condujo este tipo de práctica, tuve el privilegio de encontrarme con Fran Báez, a quien desde un buen número de años antes, a través de sus investigaciones, ya conocía como alguien casi mítico en el entorno del estudio de la migración en la República Dominicana. Sin entrar en detalles en relación a que en algún momento de ese periodo, en una acción casi desesperada, como parte de un grupo de técnicos conscientes y comprometidos con la ciencia y con la patria, compartimos la epopeya de lanzarnos al territorio nacional en aras de salvar el levantamiento del octavo Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, el cual había sido objeto de espurias decisiones que a última hora habían emanado desde las alturas, sustituyendo aquellas que, a riesgo de no ser perfectas, eran producto de la planificación. Fran Báez y yo salimos cual par de Quijotes por el territorio nacional a salvar lo que se podía salvar del censo del 2000. Eso no lo sabía Frank. La confianza absoluta en la capacidad, formación, experiencia, compromiso y honestidad de Fran Báez se constituyó en la razón para procurar su compañía como condición para que aceptara enfrentar 3 retos altamente importantes. El primero fue en el año 2000, cuando como demógrafo y director del Instituto de Estudios de Población y Desarrollo, desde la dirección del Consejo Nacional de Población y Familia, se nos propuso la realización de un estudio acerca de la funcionalidad económica y social de la migración interna e internacional. Ahí enfrentamos el reto y de ahí salió una investigación que fue publicada por el Consejo Nacional de Población y Familia. El segundo reto se produjo en el año 2008, al momento en que, también en calidad de demógrafo y director del Instituto de Estudios de Población y Desarrollo, se nos solicitó el diseño, montaje, levantamiento y análisis de un censo de la población y las viviendas de las comunidades agrícolas y ganaderas del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales, mejor conocido como CAE. Mientras que el tercero de estos retos se presentó en el año 2011, ya en la Dirección de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística, cuando con los auspicios del Fondo de Población de las Naciones Unidas y con el financiamiento de la Unión Europea, se nos propuso la realización de un estudio nacional sobre inmigración, el cual sugerimos que se aprovechara para levantar una mega encuesta nacional tendente a cuantificar y caracterizar a los inmigrantes en la República Dominicana. En esa ocasión le expresé al UNSPA que mi conducción de ese estudio, en el cual se aplicaría una metodología que había concebido en el año 1985 y que había venido rumiando más que desarrollando desde ese año, garantizaba los resultados con elevados niveles de calidad siempre que contara con la co-conducción de Fran Báez, lo cual fue visto obviamente como una muy buena sugerencia y así se hizo. Pero a esos 3 desafíos enfrentados en forma conjunta se agrega un cuarto, el cual se presentó en el año 2008, solo que en esa ocasión fue Fran quien me planteó la iniciativa en relación a que sometiéramos una propuesta de investigación al FIES para realizar un estudio en el cual abordáramos algunos aspectos importantes de la inmigración no tradicionalmente considerados en las investigaciones acerca del tema. Fue en ese contexto
donde surgió la idea de una investigación acerca de la otra inmigración, estudios sobre las corrientes de inmigración de procedencia extrainsular y la integración social y económica de los inmigrantes de las principales comunidades etnonacionales. Sin riesgo de vulnerar la modestia, es dable afirmar que este esfuerzo científico hace una importante contribución al desarrollo de la ciencia por tres razones básicas. En primer lugar, desde diversas perspectivas se aborda esa otra inmigración que en las investigaciones sobre el tema con frecuencia es considerada de forma secundaria, sino tangencial. En segundo lugar, combina la investigación cuantitativa con la cualitativa de forma altamente eficiente. Y en tercer lugar, hace uso de los diferentes tipos de información existente en el país acerca del tema. Para la obtención de la información del estudio, se recurrió a una amplia gama de procedimientos y fuentes. En ese orden, primero, se hizo una amplia revisión bibliográfica sobre el tema y en las comunidades de inmigrantes estudiadas. Hay un trabajo casi de arqueología. Segundo, se utilizaron las bases de datos de los censos nacionales de población y vivienda de 1981 y 2002, así como las de una serie de encuestas de cobertura nacional que incluían la variable país de nacimiento. Es el caso de la Endesa 91, Endesa 96, en Hogar 2006, por solo mencionar algunas. Y tercero, se utilizó información de la Dirección General de Migración, como los registros de extranjeros por nacionalidad y los permisos y renovaciones de residentes. Cuarto, se usaron informaciones de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores sobre las estadísticas de emisión de visados para nacionales de los países considerados. En ese momento todavía era Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Quinto, adicionalmente se utilizaron informaciones obtenidas en las embajadas y consulados acerca de sus nacionales radicados en el país. Sexto, se realizaron entrevistas semidirigidas a informantes claves vinculados con el tema, como es el caso de las autoridades vinculadas. Y séptimo y último, se hizo una encuesta con una muestra de 300 observaciones dirigida a miembros de las 10 principales comunidades de inmigrantes no insulares radicados en el país. Como resultado del estudio, fue posible conocer la evolución reciente, así como la dinámica y las tendencias de la inmigración de procedencia extrainsular en la República Dominicana. Se establecieron los perfiles sociales de los inmigrantes y los procesos migratorios. Se conocieron los procesos y condiciones de la integración socioeconómica de los inmigrantes y finalmente se identificaron y sistematizaron algunas recomendaciones para la formulación de políticas de migración para ser aplicadas en la República Dominicana. Todo eso se sintetizó en un informe que al momento se publicó parcialmente en un libro del FIES y precisamente, como señalaba mi amigo Willy, Alfredo Lozano, es Willy para mí. Nos encontramos en un momento y él, que ya había visto el informe, me dijo, esto hay que publicar. Y quedamos con esa asignatura pendiente y no bien hizo tomar la dirección del Instituto Nacional de Inmigración, retomó el tema y ya en los meses que tiene de conducir esta institución, ya sale esto como un producto que, como él señalaba, creemos que se constituye en un, si no en un hito, al menos en un elemento importante, en un pivote importante en términos de lo que se puede hacer con poco dinero y con las informaciones existentes. Y eso obviamente puede ser emulado y, digamos,
repetido por no por nosotros en este caso, sino por los otros que están con el conocimiento y con el acceso a las informaciones y los sitios necesarios. Así que a buena hora sale esta publicación y esperamos de nuestra parte que tenga un buen uso y que, como decía, no se quede sobre la lectura anteriormente, que es bueno, pero de alguna forma todavía se sería fácil. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y yo no voy a abundar mucho porque yo no quiero contarles el libro, yo quiero que lo lean. Entonces, si les cuento, yo creo que ya con las introducciones que hemos tenido, despertamos el gusanito para que sientan la curiosidad y puedan leer el libro. Sí me gustaría, al igual que mi compañero Frank, reconocer el aporte del doctor Frank Baez, porque realmente sin él no hubiese sido posible este estudio y esta obra. Luego quisiera referirme, como digo, brevemente al fenómeno de la migración. Tal como decía Frank Cáceres, la migración es un fenómeno, es un hecho, es una realidad humana. Y muchas veces lo vemos parcializado en función del imaginario que nos han vendido. Nuestra atención como país ha estado más centrada a nuestros vecinos de Haití. Pero los otros migrantes que se unen a nuestro pueblo tienen un impacto igual y muchas veces con características distintas. Como mostramos en el libro, las zonas, la forma, la manera en cómo se da esa migración es distinta dependiendo de las características de las personas que vienen, y su país de origen es una de esas características. Quisiera resaltar el tema de que ese fenómeno debe investigarse, debe conocerse. Nosotros presentamos una fotografía en un momento determinado, pero a partir de ese momento en que recogimos esa información, la realidad geopolítica y social, no solo nuestra, sino del mundo, ha cambiado. Entonces, necesitamos una nueva fotografía de qué ha pasado desde el año 2008 a la fecha. Esa fotografía también debe contemplar no solo información cualitativa, que es sobre los temas que suelen abundar los estudios migratorios, sino también cuantitativa. Hay preguntas sobre cualidades y hay preguntas que solo se responden cuando vemos las cantidades, cuando las podemos poner en perspectiva de un tamaño. Y por último, como país debemos aprovechar esos procesos migratorios. Y para poder no solo gestionar lo que es un mandato que tenemos, sino también sacar provecho de ese proceso, tenemos que comprender cómo se da y hacia dónde se está movilizando. Es un fenómeno interesante el hecho de ver la migración, y hablamos de que estas personas tienen un país de origen, pero a veces en ese discurso se nos olvida que con las generaciones sus descendientes son parte de nosotros. Cuando nosotros vemos la composición dominicana, nos damos cuenta de que de los nativos originarios se queda. Entonces, aquella persona que vino hoy a nuestro país y que tiene hijos y luego nietos, está formando una nueva realidad, una nueva identidad dominicana. Quizá en este momento somos nosotros y son ellos, pero con el paso del tiempo, cortito tiempo, todos juntos somos un nosotros. Y ese nosotros merece ser estudiado y merece ser comprendido. Muchas gracias. El micrófono está haciendo mucha rebeldía, pues, pero sí no nos ha impedido tener participaciones excelentes, hacer ese llamado también a toda
esa comunidad dominicana de investigadores que, como dice el doctor Frank Cáceres, tienen poco dinero, pero con poco dinero se puede hacer una investigación de alto rigor científico y que tenga como resultado informaciones impactantes como este libro que hoy tenemos el honor pues de presentarles la segunda edición. Entonces vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas, tomando pues la participación tanto de las personas que se encuentran con nosotros de manera presencial, como aquellas que se encuentran a través de Zoom viendo esta puesta en circulación. Entonces, por el momento no tenemos preguntas depositadas en el espacio de conversación de esta plataforma, pero abrimos pues la oportunidad a cualquier persona que esté acá para que vaya presentando sus preguntas y demos tiempo a los compañeros y compañeras que se encuentran de manera virtual. Bueno, felicitar al equipo investigador y felicitar como siempre al maestro Wilfredo por el trabajo de ayudar a que estas voces cada vez se escuchen más. Me quedo con la idea de la foto siguiente. Quisiera preguntarle a los autores por dónde se encaminaría ese, aparte, digamos, de la siguiente fase ya más de la mirada de la integración de las generaciones siguientes. ¿Qué otros elementos se imaginarían ustedes en un índice del libro que siguiera hablando de la otra inmigración? A ver, la otra inmigración está hablando de 10 nacionalidades que llegan al país y cómo marcan y cómo aportan a la interculturalidad, al diálogo de tradiciones, de visiones del mundo, de incidencia de ellas. Y este es un primer documento modelo 2012, decías ahorita, 2008. 2008. Entonces, dejaba planteada uno de los autores recientemente que vale la pena una siguiente foto de este ejercicio. O sea, el volumen 2 de la otra inmigración. Efectivamente, hay varios que estamos en este salón que nos gustaría ver ese número 2. De hecho, lo hemos pensado mucho alrededor de temas desde otras perspectivas que uno podría manejar de la gastronomía, de la cultura, de la música, del arte, y sobre todo porque efectivamente la identidad es un concepto cambiante, es un concepto que se actualiza, es un concepto vivo. Quisiera ponerlos en esa perspectiva. ¿Cuáles serían las temáticas? ¿Cuáles serían las miradas? ¿Cuáles serían las otras nacionalidades que ustedes creen que harían parte del libro hecho 2021-2022? Gracias, Josué. Bien, después que nosotros hicimos este estudio, estas compilaciones, estos levantamientos, puede decirse que ha habido dos grandes momentos de la historia universal que han impactado. Yo no lo he medido, pero no necesito medirlo para saber que han impactado lo que es el desplazamiento de personas de un país a otro. Fue justo a partir del año 2008 con la quiebra bancaria a nivel mundial
Eso originó un reordenamiento y una reaceleración de corrientes migratorias. Eso obviamente sumado a movimientos de naturaleza política, regional y mundial. Y obviamente, lo que no es un secreto para nadie, la pandemia. La pandemia ha afectado de diferentes formas. Si tomamos en cuenta cuáles son los factores de expulsión y atracción que originan los movimientos migratorios, podemos descubrir dentro de las entrañas de la pandemia una serie de elementos que pueden abonar en ese sentido. En consecuencia, ¿cuáles serían los otros grupos inmigratorios, Josué? En este momento tendríamos que hacer una exploración. El censo del 2010, la ENI 2012, la ENI 2017 y algunas otras encuestas nacionales como la propia ENOGAR en algunos años han ido punteando algunos de esos potenciales grupos que se sumarían a esa, digamos, a esa nueva otra migración y al mismo tiempo explorar cómo ha evolucionado la otra migración representada en esos 10 grupos. Desde esa perspectiva, yo creo que hay mucho por hacer en relación a lo que es la investigación, porque la pregunta de Josué me parece muy pertinente y la respuesta ha estado latente en nosotros en conversaciones que hemos tenido con Wilfredo, en conversaciones que hemos tenido con técnicos del propio instituto. Exactamente eso. ¿Qué hacer luego? ¿Será que se hizo este estudio? ¿Hicimos el diagnóstico? ¿Entendemos qué ocurría hasta ese momento y nos quedamos satisfechos con eso? ¿O es que, siguiendo el principio de que se trata de un fenómeno altamente dinámico, la migración es un fenómeno altamente dinámico, responder e ir paralelo con esa dinámica, dando respuesta, valga la redundancia, en cada momento a las coyunturas, a las causas del fenómeno y a las implicaciones que puede tener, para que insertemos el conocimiento que producimos con insumos para políticas. Porque si nos quedamos en la retórica, es interesante, pero es una forma de no aprovechar los recursos que de ahí salen. Entonces, como decía Wilfredo hace un rato, que esto sirva de alguna manera como combustible, o al menos como comburente, ¿sí?, para esa llama que es la respuesta al fenómeno migratorio. Y empezar a pensar en el otro lado. En el otro lado. Perdónenme que me extienda. Lo que pasa es que quedan muchas cosas en el tintero. Cuando hicimos la ENI 2012, una de las propuestas que hizo quien les habla fue que se hiciera el advocacy necesario para que el gobierno dominicano, a partir de esos datos donde por primera vez se hace una cuantificación de la inmigración haitiana en la República Dominicana, se sentara con seriedad y con sinceridad con el gobierno haitiano, donde le puede decir con propiedad al gobierno haitiano cuántos súbditos suyos habían acá y vía de consecuencia había elemento para sentarse a discutir una política migratoria binacional. Había elementos. Habíamos pasado del discurso periodístico a las cifras y vía de consecuencia a los elementos para sentarse a conversar y empezar a pensar por primera vez en una política migratoria binacional. Escúchame. Decía Wilfredo ahorita de que el diálogo a través de un libro es un poquito injusto, porque el autor trata el tema que a él le interesa y responde las preguntas que a él le mueven.
En mi parte, yo creo que merece, además de lo que menciona el doctor Cáceres, profundizar en cómo se da el fenómeno. Es decir, si asumimos la migración como ese proceso en el cual yo absorbo o incorporo a esos ciudadanos, pero qué tan fácil se da y dónde están las dificultades. Esas políticas que yo tengo establecidas eh, realmente están siendo efectivas, logran el cometido, y no solamente la migración cuando la veo hacia acá, sino también qué pasa con mis nacionales dominicanos cuando emigran. Entonces sería interesante para mí poder conocer eso. A veces uno ve modelos en prensa de procesos de integración de nacionales extranjeros en otros países. Entonces, ¿cuáles son nuestros procesos? Formales o informales. Y cómo estamos haciendo y cómo lo vive cada nacional de un distinto país. A mí me interesaría mucho. Sí, buenas tardes. Claudia Pérez, estamos en representación del Ministerio de Trabajo y yo como encargada del Departamento de Migración Laboral eh, quiero hacerle una pregunta y es con relación a que si en ese estudio que ustedes han hecho se toma en cuenta la cantidad de migrantes que han entrado después de la pandemia y si tienen cuantificado la cantidad de, por género, hombres y mujeres. Bien, antes de continuar a la respuesta de la servidora pública que nos acompaña hoy con su duda sobre migración laboral y género, tenemos unas preguntas que las voy también a presentar a los autores porque las personas de Zoom están también formando parte de este encuentro virtual presencial. Entonces, una de las preguntas que tenemos es si se está trabajando ya en una nueva versión de este estudio que incorpore, por ejemplo, los datos del censo del año 2010 y también los datos de la ENI 2012 y la versión del 2017. Entonces, creo que esas dos preguntas van por la misma línea y vamos a dar la oportunidad de que respondan los autores. Bueno, el estudio es hasta el año 2008. Este estudio que hoy se pone a circular es hasta el año 2008. A partir de ahí, esa asignatura pendiente y es lo que hemos estado diciendo y eso encaja muy bien con la pregunta que hace la persona que reproduce Adria en este momento. Si se tomó en cuenta la composición por sexo, en este caso es por sexo, no por género, porque lo que se toma es el sexo de la persona, en los censos y en las encuestas. El género ya es una construcción social, es otra cosa. Sí, se toma en cuenta, pero este no es un estudio para estimar volúmenes, es un estudio más bien para caracterizar. Para caracterizar. El censo de población de 2010, la ENI 2012 y 2017, sí son para estimar volúmenes. Y ahí la información está por sexo y se puede hacer cualquier estudio, inclusive se pueden hacer estudios desde la perspectiva de género, porque hay información para construir la categoría. Pero no se preocupen que tenemos otras preguntas que les van a seguir sacando el jugo. Entonces, vamos a continuar con una poquito diferente de parte de Pedro Valdés que dice, un aspecto muy interesante del libro está relacionado con la diáspora dominicana. Expresa en parte en los extranjeros que ostentan doble nacionalidad, es decir, que tienen una nacionalidad dominicana, pero también de otro país y su radicación en el país. A su juicio, o a juicio de los autores en general, ¿cómo se debería abordar este grupo migrante, hijos de la diáspora dominicana,
al estudiar su integración social y cultural? Y una pregunta subsiguiente, ¿deberían entenderse como dominicanos, como extranjeros o como algo diferente? Cuando uno planifica o organiza una investigación, uno define las variables y cómo, qué significa los aspectos que estamos midiendo. En nuestro estudio trabajamos con personas que emigraron a República Dominicana, no con los descendientes. Entonces, es posible que con el tiempo se hayan nacionalizado. Pero en el momento de realizar el estudio, estábamos trabajando con las personas que habían migrado hacia la República Dominicana. Y eso precisamente agregó un factor interesante en la metodología y en el proceso de recogida de la información, porque nos pasaba en algunos casos que esas personas no hablaban español, o nos pasaba que esas personas estaban dentro de sus comunidades con cierto nivel, digamos, de protección social, de las mismas comunidades. Cuando uno migra, y uno lo ve también en los dominicanos, cuando van a otros países, pues se reúnen cerca, ¿verdad? Es lo que te facilita integrarte a ese nuevo sitio que has ido. Y para nosotros poder entrar ahí y les recoger información, tuvimos que usar personas de la misma sociedad que estábamos insertando o investigando. Y eso, digamos que lo explicamos en el libro, el tema metodológico al respecto, pero es bien interesante eh, porque era esa primera generación sobre la cual estábamos recogiendo información. Entonces luego, en un segundo estudio, si considerar a los descendientes o a ellos mismos, si se han nacionalizado de una manera o de otra, habría que definirlo de tal manera en función de cuál es el objetivo que estaríamos persiguiendo en el estudio. Con relación a la diáspora dominicana, hay un problema metodológico y es que la emigración se mide a partir de los censos de los otros por suma. Y hay dos problemas. El primero es que los censos no son la mejor forma de recabar información sobre volúmenes migratorios, por la tendencia que hay a no registrarse en el censo por parte de los extranjeros. No solo los indocumentados, eso es un mito. La Argentina, el gobierno de la Argentina hizo en el principio del 2000 y poco, trató de hacer un censo de argentinos en España. Los argentinos tienen doble nacionalidad con relación a España. O sea que no hay argentinos indocumentados en España. Se estimaba por el número de documentos expedidos por el gobierno argentino para personas que se iban a radicar a España, habían alrededor de 65.000 documentos expedidos. Vía de consecuencia, deberían haber 65.000 argentinos en España. El censo recabó información de poco más de 10.000. Y no eran indocumentados. Entonces, los censos no son la mejor forma. Entonces, el problema de la diáspora, decía, tiene esos dos problemas. Primero, que el censo no es la mejor forma de medir volúmenes emigratorios. Y segundo, que las preguntas que incluye un censo son limitadas como para hacer estudios con el nivel de profundidad que requeriría una investigación con las aristas que plantea, por ejemplo, una investigación de esta naturaleza. Entonces, diría usted, ¿qué hacer? Nelson Ramírez, que es el primer demógrafo dominicano, en la Endesa del 91, de una manera medio tímida, se le ocurrió empezar a ensayar con una metodología para medir emigración a partir de encuestas de hogares. Y no la siguió. Y a mí me gustó mucho. Yo pienso que si se retoma esa metodología, Nelson está ahí todavía en su casa, se retoma esa metodología y yo pienso que se puede sacar
provecho en encuestas de hogares, incluyendo esas preguntas, probablemente no se tenga el número de emigrantes con pesos y centavos, pero sí se pueden tener información sobre las estructuras de esos emigrantes, estructuras y atributos. Y así que podría ser. Siguiendo con esa idea, hay un libro, un estudio de Fran y de Rafael Durán, no, de Rafael Durán, no, de Fran de Olio, financiado por la Fundación Friedrich Ebert, del cual salió un opúsculo publicado como una síntesis, pero extremadamente sintética. El manuscrito que era original era un documento como de 400, 500 páginas. A menos que Fran lo tenga, Fran Báez, hijo, que está ahí sentado. Ese manuscrito se ha perdido. Lo hemos buscado en los archivos de la Fundación Ebert y no aparece. Y exactamente en ese informe se inspira en la idea que está planteando Fran aquí, Fran Cáceres. La de a partir de encuestas que localizaran a los emigrantes en los hogares dominicanos, hacer como el proceso inverso. Ese estudio existe, pero lamentablemente lo que contamos es con un informito muy chico, aun cuando el estudio original es bastante grueso. Son esas cosas lamentables de la historia de la ciencia. Bien, continuamos con las preguntas. Tenemos acá a Eddie Tejeda, quien plantea varias al mismo tiempo, pero vamos a irlas diciendo paso por paso. Y dice, creo que el título de la obra es clave. ¿Por qué la otra inmigración? ¿A qué se refiere? Al otro, con respecto al dominicano, es decir, en referencia a la inmigración haitiana. ¿O se refiere a este nuevo fenómeno de migración de europeos, latinoamericanos, asiáticos, españoles, cubanos, chinos, etcétera? Entonces, continúa diciendo, o sea, que no han tenido poblaciones que no han tenido ningún problema, contrario a los haitianos. Entonces, básicamente es por qué la otra inmigración, a qué se refiere y esa diferenciación entre las problemáticas enfrentadas para la integración de haitianos versus otros grupos poblacionales que se han integrado más recientemente. En la presentación, Wilfredo respondía a la pregunta. Lo de la otra inmigración es porque estamos acostumbrados a estudiar la inmigración en la República Dominicana pensando que solo los haitianos inmigran. Y si hay, son muy pocos los estudios que abordan, no hecho para, que abordan la inmigración no haitiana. Y dada la importancia, como decía Wilfredo, que tiene esa otra inmigración, no necesariamente en términos numéricos, pero sí en la construcción de la dominicanidad. Sí, nosotros somos dominicanos, pero aquí no hay ninguno de origen aborigen. Aquí todos somos inmigrantes. Aquí todos somos inmigrantes. Al menos en el Caribe todos somos inmigrantes. Y qué bueno es así. Esta gran diversidad que no termina nunca, porque la migración es como un río, permanentemente corre. Y eso es lo rico, eso es lo rico. Yo tuve la oportunidad de vivir en Chile cuando Chile era gris. Y me ha tocado volver a Chile muchas veces cuando Chile es de colores. Claro, Chile era gris. Los edificios eran grises. Los hombres se vestían con un pantalón gris y un saco azul marino. A la escuela los niños varones iban con un pantalón gris y una camisita azul. Y las muchachitas iban con una yompita parecida también. Eso era lo más colorido que había.
Cuando se produce el golpe de Estado, que viene el éxodo de chilenos hacia el mundo, los chilenos descubrieron el color y el sabor. Porque mi familia es chilena y yo tengo que reconocer que es un país maravilloso, pero la comida antes no era muy buena. Ahora hay comida fantástica, fantástica. Por eso, por esa construcción de esa nueva chilenidad que se construye todos los días en la cultura, en la gastronomía, en la música. En la música. En Chile se baila salsa. Eso ni pensarlo antes, eso era de tropicales. Sí, tropicales. El que lo hacía era tropical. Claro. ¿Por qué? Porque es un país muy austral, con una cordillera y un océano que lo separa del mundo. Y obviamente es la migración, esa mistura cultural, la que hace un Chile fantástico, maravilloso, rico y, digamos, cosmopolita hoy día, multicolor. Bien. Anderson también hace otra pregunta. Dice, en un momento el maestro Cáceres habló de la problematización de la migración. Estoy totalmente de acuerdo con él, en el punto de que la migración es un fenómeno. Pero cuando la gente se refiere al problema de la migración, no se estará refiriendo a las tensiones entre la población autóctona versus los inmigrantes en algunos aspectos socioeconómicos y socioculturales. Es que esa tensión es fabricada, esa tensión no existe. ¿Usted quiere ver si existe la tensión? Váyase a la frontera, un día de mercado, ¿dónde está la tensión? Es una tensión, como decía hace un ratito, propia de un discurso secuestrado. ¿Secuestrado por quién? Por quienes hablan y escriben. Entonces, precisamente de eso se trata. Para retomar el discurso con cierta objetividad, lo primero es que hay que liberarlo del secuestro. La discusión y puesta en agenda del tema, hay que retomarla, hay que liberarla. Así muy preciso y directa la respuesta. Entonces, alguien de la OIM, Alicia Sangro, nos comenta que en Haití, sobre el caso que el doctor Cáceres estuvo comentando, la Fundación de Noruega hizo una encuesta de hogar con un módulo sobre la relación con los miembros de la familia que estaban, bueno, que habían emigrado. Entonces, esa es una buena experiencia que ella está señalando ahí con respecto al comentario que usted hizo de la Endesa en el año 1981, si no me equivoco. Entonces, si alguna de las personas que nos acompañan presencialmente quieren hacer algún otro comentario para... Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. En nombre de mi familia, yo soy hijo de Frank Baez y bueno, estoy contentísimo con la publicación de este libro. Está muy bonito. Y, y bueno, y además me entusiasma mucho porque, bueno, mi padre murió joven. Él trabajó tanto y se propuso tanto proyecto que parecía que iba a ser inmortal, algo así. La cantidad de papeles y cosas que hay en la casa atestiguan un poco eso. Entonces a mí me ha tocado la labor de archivar todo. Y en ese sentido puedo decir que sí, que muchos de esos trabajos se encuentran allá. Él no votaba nada. Cuando digo nada, yo tengo tesis de 1978 de estudiantes, trabajos de estudiantes de estudiantes suyos. Y bueno, nada, quiero decir eso, que mi familia está muy contenta con la publicación de este libro, con la posibilidad de que se reedite y que
todo el trabajo que él llevó a cabo, sobre todo en el aspecto migratorio, están a disposición de ustedes, porque el fin de ese trabajo era un poco eso, pensar la sociedad dominicana y también el mundo, ¿no? Entonces, bueno, estamos, pueden contar con nosotros para eso. Y de nuevo, muchísimas gracias y felicidades. Bueno. Gracias, Frank. Es una tarea pendiente de la intelectualidad dominicana hacer ese esfuerzo editorial con la publicación de la obra de Frank Báez Ebert. En algún momento vamos a lograr hacer eso. Y me siento muy contento con lo que acaba de plantear Frank. Que tú sepas y tu familia y Olga en particular, que en el instituto, por lo menos mientras yo exista aquí al frente de esta institución, tienen una persona a su disposición y nosotros tenemos mucho interés en impulsar este proyecto de la obra de Frank. Sería interesante ver si podemos rescatar ese volumen. Es un volumen enorme y yo lo conozco porque cuando se estaba escribiendo, Frank y yo andábamos en una tarea conspirativa. El padre y yo en ese momento éramos los artífices de un programa de educación obrera a los dirigentes sindicales del PRD. Entrenamos como 500 dirigentes sindicales auspiciados por la EBE. Y entonces Frank hizo ese estudio. Yo lo conozco porque lo discutíamos mucho. Sé la importancia de ese trabajo. Frank, como con su modestia habitual, no quiso que se publicara. Además, era un hombre muy cauteloso y se exigía mucho a sí mismo. Y hasta que él no estuviera plenamente convencido, y para convencerlo era difícil, de las cosas que hacía, lo pensaba mucho, lo refinaba mucho. Entonces, por eso no se publicó la versión grande. Entonces, se publicó una cosa chica. Y yo siempre he lamentado que se extraviara ese manuscrito. Ojalá tú puedas recuperar ese manuscrito y cuenten con nosotros. Estamos abiertos a que una la podemos impulsar. Requeriría un cierto trabajo técnico. Aquí contamos con todos los amigos que queríamos entrañablemente a Frank. Pero aquí de lo que se trata es de la importancia científica de esa obra. Entonces, ojalá se pueda rescatar ese estudio. Bien, para información general de todos los que están aquí, para que puedan también comentarlo con otras personas, el libro Otra Inmigración se encuentra disponible en la página web del instituto, es decir, que lo pueden descargar tantas veces deseen, pueden compartirlo, hacer una jornada completa para que esto pase del grupo de los amigos a más allá y se democratice esa información que tenemos disponible. Entonces, en vista de que no tenemos otros comentarios y preguntas, vamos a finalizar agradeciendo este tiempo que han dedicado a conocer la obra y nos despedimos con el compromiso de que cada uno de ustedes continuará distribuyendo la información y que quizás alguien se anime a investigar, a actualizar de la mano de este equipo que todavía continúa aquí con muchísima información sobre el proceso que se hizo y que muy humildemente, con mucho afecto, pues nos ha cedido el honor de reimprimir este importante libro. Muchas gracias a todos. Yo voy a hacerle una trampa a Josué en el sentido de que podría ser interesante
la posibilidad de impulsar un estudio, si no semejante, análogo, porque la virtud de este estudio es que fue barato y sus resultados fueron muy amplios. Entonces podría ser interesante, sobre todo a la luz de dos cosas. Tenemos ya 2 encuestas hechas y viene una tercera. Se van a hacer 3 estudios y como son 3 puntos, vamos a poder marcar tendencias entre la primera y la última. Ese es un primer aspecto, pero otro aspecto es que de esas 10 poblaciones estudiadas en el libro, hay una que ha tenido una particular importancia en los últimos tiempos, que es el caso de los venezolanos. Entonces hay un fenómeno ahí que valdría la pena que pensarlo para ver qué se puede hacer, siempre en esa perspectiva comparativa que asume el libro, que obliga a pensar las otras inmigraciones y no simplemente la otra inmigración. Entonces, Aceptándole al maestro Wilfredo conspirar en voz alta. Yo creo que aquí estamos además presentes 2 colegas, que es Gabriel Godoy como representante de ACNUR y yo como jefe de misión de la OIM, que hacemos parte por el secretario general de la ONU de una plataforma de respuesta a venezolanos en la región, que ha ido sumando diversas instituciones y demás. Yo creo que con certeza es interés de la plataforma y del trabajo conjunto poner el siguiente paso, porque aquí está la población venezolana hasta el 2008, pero el tema de integración es un tema muy importante, cómo integrarse. El plan de normalización actual le va a dar un documento de una visa a 1 año y permiso, que es el medio es uno de los instrumentos para la integración. Y yo creo que como plataforma y como agencias de la ONU y como gente que nos interesa la interculturalidad y que también entendemos que aquí hay quipes de por medio y una diversidad gastronómica en este país, nos interesa muchísimo que nos sentáramos en una mesa a conspirar e incluyo abusivamente, yo paso así del maestro Wilfredo para acá, meto también a Gabriel como aliado en las conspiraciones.